Bienvenidos a un episodio más de Desde la Cocina, episodio 22, donde tengo a Carla de invitada, como siempre. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Efectivamente. Y en este vamos a hablar sobre el hecho de anicharse, porque es algo que creo que afecta principalmente a la gente cuando inicia, porque creo que lo hacen mal, pero después pasa algo curioso cuando es el hecho de anicharnos, y es que va evolucionando nuestro negocio, vamos evolucionando nosotros, va evolucionando nuestro cliente, y nos ha pasado en estas últimas semanas con dos clientes de Bistró que evolucionaron diferente y se dieron cuenta de que el nicho que tenían o que ha cambiado el nicho, o que han cambiado ellas, o que ha cambiado la forma en la que entendían su trabajo y de repente dices, no estoy a gusto con quién estoy trabajando ahora mismo, por X motivos. A veces son económicos, a veces son de resultados, a veces es de satisfacción. Entonces, en este episodio vamos a hablar largo y tendido sobre el tema de los nichos, cómo enfocarlo, tanto si empezamos como si estamos un poquito más avanzados. Y después vamos a hacer un taller para los clientes más extenso el 31. Entonces, cuando escuchen el episodio, más o menos un par de semanitas después, sobre hacerlo. Todavía no sabemos si vamos a dejar entrar a gente de fuera, pero bueno, lo comunicaremos por Instagram. Estará ahí, exacto, estará ahí por decidir el taller si saldrá abierto o no. Sí, la idea es, igual que hace poquito estuvimos hablando de oferta irresistible y de cómo sí que hay que tener una oferta y sí que tiene que resultar irresistible, pero no entendida literalmente, o al menos como se estaba aplicando, no hace falta ser tan dramáticos, estamos ya en 2025, la audiencia tiene todo el poder del mundo, entonces no hace falta jugar como con ese tipo de estrategias tan, pues eso, tan dramáticas, tan exageradas, quizá. Con el nicho ocurre algo similar, que parece como que nos hemos quedado con la parte más literal del concepto a nivel marketing de, oye, sí, nos tenemos que dirigir a una persona, evidentemente, y cuanto más concreta sea y cuantas más características demográficas saquemos de la persona, mejor, porque de alguna forma nos va a ayudar a dirigir mejor el mensaje, a presuponer un poco qué puede pensar, cuál puede ser su contexto social, esta típica pregunta o esta típica característica que dicen de qué busca en Google por las noches, qué le preocupa, vale, esto está fenomenal, pero no deberíamos de ser tan literales de pensar que esa persona que nos imaginamos es el único cliente, porque si no nos vamos a perder a todos los demás, ¿no? Y que muchas veces podemos agrupar a la gente por edad, por sexo, por trabajo, por clase social, sí, pero también muchas veces el nicho es un poquito más dinámico de lo que imaginamos, ¿no? No es simplemente María de 25 años que está casada, no, pueden ser muchas más personas. Entonces, al pensar de esta forma, como que nos encasillamos y muchas veces nos dificultamos el trabajo. Sí, es que rara vez la gente empieza nichada, pero después empieza a aprender sobre marketing. Normalmente dicen algo no funciona bien, tal y cual. Y lo típico que dicen la mayoría de gurús es como tienes que buscar un nicho concreto. Y así es como pasa luego que hay entrenadores personales que hacen anuncios que si eres un ejecutivo que gana más de tanto dinero al año y quieres perder peso pero no tienes tiempo, contrátame y tal. Y ahí yo lo que veo cuando veo algo así es esta persona ha trabajado con un público que no tenía dinero y ahora busca la forma de hacerlo. Pero rara vez es la solución y rara vez nos ayuda de la manera en la que pensamos que debería ayudarnos. Y es cierto que yo cada vez soy menos fan de anicharme y de los nichos y demás. Es cierto que a veces ocurre de manera natural. Entonces, por ejemplo, Ernesto, que es cliente de Gran Chef, es experto en pilates, trabaja con gente que hace pilates y trabaja con centros que hacen pilates. Entonces, Mm. para él es obvio el anicharse, pero porque ya ni te estás anichando, estás haciendo lo que tú haces. Entonces, ahora hablaré un poco de mi filosofía en la parte final del podcast, de cómo hacerlo, pero a veces ocurre de manera natural, pero luego mucha gente lo que hace es tengo carencias en el negocio, tengo carencias en mi marketing, tengo carencias en algo y considero que la solución, por lo que me han dicho, puede ser anicharme en un público más concreto. Pero es lo que dices, es que no es, los nichos no son exactamente lo que a veces pensamos, a veces podemos pensar, no, pues todos los emprendedores tendrán dinero cuando la gran mayoría de emprendedores no tienen dinero. No, pues todos los médicos serán de esta manera cuando son nichos heterogéneos también. Y es algo que quiero que la gente tenga en cuenta que hay para mí un nicho básico que sí que cuando alguien me lo plantea o incluso a veces lo planteo es que es el de hombres y mujeres, por ejemplo, de ir dirigidos a un sexo o a otro, pero incluso en esa dirección hay hombres que estarían mejor ubicados en el nicho de mujeres y mujeres que estarían mejor ubicados en el nicho de hombres. Entonces, a veces ni siquiera ese nicho tan básico como es el hecho del sexo puede ser útil. El tema de la edad, pues lo mismo. Puede ser, pero no, porque yo muchas veces le digo a clientes, porque es lo normal, un público más maduro tiende a tener más dinero, pero obviamente hay públicos multimillonarios adolescentes, de herencias, de lo que sea. Hay públicos jóvenes con dinero, hay públicos adultos que lo pasan fatal.
Entonces, que nadie piense, sobre todo el primer mensaje es que nadie piense que anicharse es la solución a todos los problemas que tiene en el negocio. Exacto, sí, coger un poco la idea de que el nicho al final es algo más flexible de lo que creemos, ¿no? Que parece que es como una tarea que se hace al principio de yo ya has cogido el nicho, es como si le hubieras puesto el nombre a tu hijo, ¿no? Ya está, he hecho toda la faena. Pues no, o sea, es un proceso y muchas veces los problemas o las cosas que no funcionan vienen por no estar dirigiéndonos bien al nicho que toca. De hecho, este episodio surge un poco de esto, ¿no? De precisamente ahora dos clientes han coincidido que les ha ocurrido lo mismo dentro de Bistro, pero esto ha ocurrido como en muchísimos casos, que a raíz de trabajar más la oferta, a raíz de hacerla como más premium o perfeccionarla un poco, también del paso del tiempo, que la gente va aprendiendo más, se va sintiendo con más confianza, más experto, mejoras, trabajas con más clientes, te vas puliendo. Entonces, es como que de alguna manera tú como profesional no dejas de subir peldaños, ¿no? Y si siempre nos estamos dirigiendo al mismo nicho y nos hemos como súper encasillado en ese tipo de persona que nos imaginábamos, al final la distancia entre ambos cada vez es más grande. Entonces, si no vas haciendo que el nicho también sea dinámico, igual que de alguna forma tú lo eres, ¿no? Y vas avanzando y mejorando, al final llega un punto en el que literal estáis como en dos extremos completamente distintos. Y el tema es que no se suele pensar, o sea, yo el problema principal que veo aquí es que no se suele pensar en el nicho como la causa. O sea, se suele pensar en todo lo demás antes de, uy, lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Alba, que es una de estas clientas, ¿no? De, pues, oye, un servicio que llevo dando muchísimos años con decenas de clientas hiper contentas, puede ser que ahora no funcione. Puede ser que esto que yo decía antes ahora ya no tal. Y es como, ostras, es raro, ¿no? Si ha funcionado tantas veces y si el servicio está ultra hiper validado, que precisamente a esto nos referimos cuando hablamos de servicio validado, es raro, ¿no? Que de eso así podemos tener un mal día, puede haber alguien con el que no conectemos, ok, pero quizás que la separación entre la gente a la que te dirigías en un inicio y el punto en el que estás tú ahora cada vez se ha hecho más grande o es tan grande ahora mismo que ya no con eso, es como si gritáramos y el mensaje se perdiera completamente, ¿no? Entonces, evidentemente, hay como dos opciones, ¿no? La opción de que tú bajes de nivel, lo cual no tiene ningún sentido y no queremos. Y está la opción de intentar que el nicho como que suba un poco más escalones y se acerque más a nosotros y sea, sin estar a nuestra altura, porque si no ya seríamos compañeros de profesión, intentar que ese gap entre uno y otro sea un poquito más pequeño. Sí, es que creo que el ejemplo, Porque evidentemente lo que interesa es seguir. sí, el ejemplo claro de las personas que nos conozcan, que se supone que si escuchan el podcast alguna noción tienen al respecto, nosotros empezamos así. El primer público con el que trabajábamos era un público de un conocimiento más básico, en el cual pues, les explicábamos cómo utilizar Instagram prácticamente. Y nosotros siempre hemos sido muy promotores de evolucionar con el cliente y hemos ido evolucionando con el cliente cada vez ha mejorado, hemos ido acompañándole y de repente lo que ahora es básico en nuestros programas o en cómo trabajamos, ya es muy avanzado para un público a lo mejor más de iniciación. Por lo tanto, ya no tiene sentido el ir a ese público tan inicial y ya no tiene sentido a lo mejor la comunicación o los anuncios o el contenido que hacíamos hace 3, 4, 5 años. Porque hemos evolucionado, hemos subido a un nivel superior porque nuestro cliente más básico está bastante por encima de lo que estaba el cliente básico antes. Entonces a veces ocurre que de repente dices, ostras, que lo que estoy trabajando ahora no interesa al cliente al que me estoy comunicando. A lo mejor es que ya no te tienes que comunicar al mismo cliente, igual has evolucionado como profesional y y la comunicación difiere un poco con la oferta que tenemos ahora o con las cosas que estamos haciendo. Entonces el nicho puede ir evolucionando con la persona. Exacto, sí, es entender que es algo más dinámico de lo que quizá pensábamos y que al final, si tú vas a evolucionar y quieres mejorar y quieres ir cada vez subiendo de nivel, lo suyo es que las personas con las que trabajes también lo hagan, porque si no, ya no, creo que hay una primera fase en la que te aburre el trabajo como tal, ¿no? En el que sientes que ya es tan sencillo y tan poco reto, en el que dices, bueno, pero quizás según lo comodón que seas, pues estás ahí bien, pero ya llega otra siguiente fase en la que directamente es que ni conectas con esas personas. Tú, porque ya no sabes cómo es ese público en ese momento, digamos, y qué va a funcionar, y ellos porque no te tienen ni en el horizonte, o sea, literal, imaginemos una escalera, al final, si yo estoy en el piso 3 de conocimiento de redes sociales, por ejemplo, por el ejemplo que decías, y una persona está en el 8 9 digo, mira, un reto fenomenal, ojalá trabajar juntos y demás, vale. Pero es que si te vas al 102 es que no te veo.
Entonces, no consiste en el que esté en el 102 bajar, sino intentar que la audiencia a la que se dirija esté como un poquito más encima. Sí, de todas formas que nadie piense, ostras, estoy obligado a hacerlo. Hay nichos que podemos estar estáticos y tenemos clientes que van al mismo tipo de público desde hace años, le funciona genial y todo estupendo. Es simplemente que si vemos que hay como alguna especie de disonancia, que nos preguntemos, ¿estoy trabajando con la persona con la que debería trabajar ahora? ¿O he ido evolucionando yo o ha ido evolucionando el público y ya no es el público al que me quiero estar dirigiendo? Entonces, que lo planteemos. De todas formas, por hacer un mini spoiler, que como digo en la parte privada desarrollaré, yo soy partidario de que nuestra oferta, nosotros como personas y nuestra filosofía es lo que marca nuestro nicho y no tanto el hecho de decir voy a ir dirigidos a propietarios de tiendas de jardinería. Entonces, para que la gente tenga un poquito esa idea. Hay que pensar más en uno mismo, más que en el que vendrá. Exacto. Entonces, dicho esto, si te parece, empezamos con estas 3 señales Ujú. de que quizá, como decíamos, no estamos yendo al nicho adecuado y un poco de ver qué deberíamos hacer en cada caso. Claro. Vale. La primera de todas va un poco por lo que decías y es el hecho de que si notamos que nos mezclamos demasiado con la competencia en el sentido de si tú realmente y de forma objetiva o si no se lo pides a alguien que lo haga, te metes a cotillar a otros coaches, otros psicólogos, otros nutricionistas, otros lo que sea, y ves que el mensaje es muy similar y ves que hasta a ti te costaría como elegir entre uno u otro, es que posiblemente no está siendo y es que posiblemente estemos trabajando con el mismo nicho que quiere todo el mundo, de alguna forma, digamos, ¿no? Y que al final ya no debería ser el que nosotros buscamos. Lo ideal sería, como decíamos, si el nicho es esta bolita para los que nos estén viendo, o si el nicho está en el escalón 5, por ejemplo, más fácil, lo suyo sería que intentáramos apuntar al escalón 6 para que busquemos como a las mejores personas o los mejores leads dentro de toda la gente a la que nos vamos a dirigir y de esa manera que nos sea más sencillo conectar, porque si hay una persona que está en un nivel más por encima, posiblemente quiera a alguien más por encima, no a los que estén en toda la masa, ¿no? Y si esto nos es imposible porque es un nicho pues muy trillado, muy saturado, en el que está todo muy estandarizado, al menos busquemos irnos como al 5A, ¿no? Al escalón que está al lado. Aquí es Ujú. lo que nosotros en Bistro hablamos del tercer fogón, que es como esa cosa que nos va a diferenciar del resto. No sé, exactamente uno más en el que nadie sabe qué hay de diferente con la competencia más allá del precio o el nombre, básicamente. Sí, es que a veces podemos sentir que a lo mejor estamos trabajando con un tipo de cliente y decimos, ostras, que este cliente es esto que yo enseño ya lo tiene más o menos controlado. Yo qué sé, ejemplo de fitness, porque siempre se entiende muy fácil, pero tú haces rutinas de entrenamiento y haces alimentación y dices, ostras, es que esta persona ya come súper bien, sabe contar calorías, contar macros, tal y cual, ya no le hago falta yo. No, a lo mejor simplemente el apoyo en el entrenamiento es suficientemente válido para ellos. No, no tenemos que pensar que tiene que ser un fit perfecto. Pero es que después a lo mejor es una persona que ya tiene su rutina de entrenamiento y la ves y dices, joder, es que está bien. A lo mejor tiene su dieta y la ves y dices, joder, es que está bien. Pero ahí es donde dices que hay un tercer fogón y a lo mejor lo que haces es el hecho de que pueda llevar a cabo su dieta de manera más económica. Y solamente por eso ya merece la pena que te contrate. A lo mejor tienes también un apartado de mentalidad o de meditación o de preparación para Sí, de carreras. Y dices, sí, lo jolín, que pues sea. por eso solo simplemente merece la pena. Entonces es como si nosotros tenemos clientes que ganan más dinero que nosotros y eso no quiere decir como que no podamos ser útiles, porque tenemos cosas que a lo mejor pues ese cliente que gana más trabaja más que nosotros y nos contrata simplemente porque quiere ver la forma en la que pueda reducir sus horas de trabajo. O a lo mejor gana más dinero que nosotros, trabaja menos, pero no piensa que tenga una satisfacción, una retención del cliente tan alta. Y ahí podemos ayudar. Entonces, el problema de centrarnos o de ser, como dices, tan estrictos con el nicho y no tan dinámicos es que pensamos, no, tiene que ser esta persona concreta, de esta manera, con estas necesidades, con estas carencias, que esté en este nivel exacto para que tenga sentido para mí. No, si la persona siente que puede extraer en el buen sentido de la palabra, pero puede extraer un beneficio nuestro y llevárselo para él mismo, para mí está perfecto, es suficiente para que esa persona pueda trabajar con nosotros. Exacto, y por lo que hablábamos de los escalones, por seguir un poco con la metáfora, la idea un poco al final es que la persona puede estar mucho tiempo en un mismo escalón o puede haber mucha gente en ese escalón, pero si nosotros tenemos la forma de aportar algo extra, vamos a ser un poco como la manita y que se levanta, ¿no? O sea, si todo el mundo hace rutinas de deporte, si yo consigo hacerlas, pues como decías, con el toque de la más económica o con el toque de la más productiva o con el toque de
para prepararte para, yo qué sé, una maratón, lo que sea, pues al final ya me estoy diferenciando de todo eso y ya estoy yendo por no el cliente que busca lo mínimo y que solo va a comparar por precio y el que posiblemente esté en el nivel más bajo, sino ese cliente que sí que aprecia un poquito más la diferenciación o, mejor dicho, la especialización, porque el que seas diferente le da igual, lo que Ujú. quiere es como esa cosa más concreta, ¿no? Entonces, es una manera de, una vez ya he estado mucho tiempo en un nicho y de alguna manera ya lo he saturado, ya he estado con toda la gente que quería trabajar ahí, digamos, puedo subir de nivel simplemente añadiéndole como este extra. Sí, Vamos con la totalmente. señal número 2. Vamos a ello. Vale, que de hecho esto tiene mucho que ver con lo que después comentará Javier de la conclusión final. Te lo voy adelantando a ti también para que luego no se nos pase. Vale, la señal número 2 es el hecho, de hecho, esto es justo lo que le pasaba en este caso a estos dos clientes que mencionamos, de atraer clientes que no están alineados contigo. No es tanto que no estemos atrayendo, porque entonces esto sería posiblemente otro tipo de problema, sino que la gente que llega, por lo que sea, no conecta con nosotros. Y muchas veces sí que quieren trabajar con nosotros. O sea, no es un tema de me llega y no convierte. Es más bien de me llega y hay algo ahí, una sensación extraña en el ambiente por la cual yo sé que esta persona no es para mí ahora. Y eso muchas veces es precisamente por eso, porque estáis en puntos muy diferentes. Volviendo a las escaleras, como si esa persona que está en el punto 3 por lo que sea, ve muy bien de lejos y te está viendo a ti que estás en el 102 y no debería de estarte viendo, pero aún así te Ujú. está viendo. Entonces tú cuando llegas a hablar con ella, comunicarle cosas, hablarle de promesas, de cambio, de transformaciones, de otros clientes, muchas veces sientes como que no está habiendo un buen match entre ambos, vaya. Sí, Y y es que a veces precisamente puede por eso. ser alguien que a lo mejor hace 6 meses habría sido un buen match, pero ahora dices, oye, pues no es ahora el tipo de cliente. Es que me pasa a veces que me comentan clientes de decir, pues ahora estoy en un momento donde a lo mejor estoy más inspirado y me apetece menos ser como papi de mis clientes. Y en otras ocasiones, Mm, y a mí me pasa también, hay veces que me apetece estar muy pendiente y muy controlador y muy ser un poco como el profe de el primaria de... corregir. Sí, el profe de Mm, primaria de mis clientes y decir como, oye, ¿has preparado esto? ¿Has terminado esto? ¿Necesitas ayuda con esto? Tal y cual. Y otra vez me siento más como profesor de universidad, que es, vale, chicos, esto es lo que vamos a hacer, tal, preparadlo, no sé qué, no sé cuántos, y lo revisamos en un mes. Y ya también, está. totalmente. Claro, Ujú. y podemos evolucionar y a veces, pues eso, evolucionamos de un tipo de cliente y de repente nos apetece pues estar más encima y ser más mimosos y otras veces nos apetece más eso porque evolucionamos también como personas y puede evolucionar también nuestro entorno y que haya una corriente más que vaya ligado hacia un punto o hacia otro. Además, si hay mucha competencia y estamos en un sector que se mueve mucho, pues a veces pasa que de repente empieza nuestra competencia a dirigir el mensaje hacia un lado y ahí es donde tenemos que elegir, oye, ¿me quiero seguir con la corriente o quiero moldear algo diferente? Entonces, lo primero, no sentirnos culpables por eso, por entender que también evolucionamos nosotros y es muy insatisfactorio trabajar con un cliente con el que ya no nos sentimos como con esa relación. Entonces, en el caso de la clienta de Bistro, lo comentaba, me lo dijo en una sesión, dice, es que sé que antes era más hippie, pero ahora no me considero hippie. Y entonces no sé por qué estoy atrayendo a un público hippie. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta, ostras, que a lo mejor la comunicación, la forma, las palabras, todo, no hemos todavía cambiado tanto como para empezar a atraer otro tipo de público. Y a veces los cambios, incluso los cambios externos, tardan en cambiar de manera interna. O a veces ni siquiera sabemos cómo comunicarnos para un público de repente nuevo o a un público que es no tan similar al anterior y seguimos comunicándonos de una manera que atraemos a ese público que ahora mismo ya no queremos atraer. Exacto, sí, también incluso yo creo que ahí juega mucho el hecho de gente o audiencia que se queda por ahí perdida como con la cantinela anterior y por lo que sea dices algo que le reactiva y vuelve. Entonces es como, ahora ya no, pero creo que es una muy buena, y de hecho en el caso de esta clienta ha sido así, creo que es un muy buen ejercicio, mejor dicho, el pensar, vale, esta persona ahora mismo no me cuadra, pero me hubiera cuadrado, como decías hace unos meses. Sí, vale, pues si me hubiera cuadrado hace unos meses es que posiblemente estoy en este punto que estamos hablando de cambiar de nicho. Si no me hubiera cuadrado nunca, es que hay otro error, ¿vale? Pero Mm. si dijéramos, o sea, si lo que nos viene a la cabeza es, ahora no, es que bien, o sea, enhorabuena por ti porque has subido de nivel y lo que hace falta ahora es asegurarte de que el nicho también sube de nivel. Sí, pues es que a veces es un cambio mental completo de filosofía de entender si ahora quiero seguir atrayendo a esta persona, pues voy a tener que cambiar
la mente para que mi marketing evolucione y ver eso, que a lo mejor hasta las palabras que tengo que utilizar son diferentes, los problemas sobre los que tengo que incidir son diferentes y incluso a veces la solución, a veces cambia nuestra oferta cuando cambiamos nuestro nicho o cuando evolucionamos a un nicho diferente. Entonces, por eso tenemos que, para mí, la palabra clave es la que has dicho del hecho de ser dinámicos en ese aspecto, en el hecho de que esto no es algo para nada que tengáis que cambiar todas las semanas, entonces son cambios que a lo mejor en el negocio haces 5 veces en todo el negocio, entonces a lo mejor haces una vez cada 3, 4 años, pero en el momento en el que notas que algo chirría y dices, ostras, ya no me siento que mi negocio sea mío, siento como que estoy trabajando en el negocio de otra persona, pues en ese punto dices, ostras, pues a lo mejor sí que tengo que hacer esa modificación de, no de nicho, es que luego acaba afectando al negocio entero. Exacto, sí. De hecho, última apunte respecto a esto, pues que hay tantas cosas que comentar. Ya pasamos a la señal número 3 y es justo esto que has dicho, ¿no? De que lo hablaba con Alba y me decía, una cliente de Distro, me decía, claro, pero entonces ahora tengo que cambiar todo. Y le he dicho, sí, pero no. O sea, hay que cambiarlo todo, hay que actualizarlo todo, todo va a cambiar, todo va a ir como pivotando hacia ese siguiente escalón, pero esto no es un día me siento y actualizo todo, sino que conforme vayamos recibiendo nuevo feedback del nicho, conforme vayamos creando nuevos documentos, conforme pues lo que ha ocurrido mismamente hoy, ¿no? Vayamos a mandar un documento y de repente nos chirría a nosotros mismos antes de enviarlo, decir, esto no es lo que yo toca ahora, ¿no? Pues ya lo actualizo y poco a poco vamos como manteniendo todo vivo y eso es, como decías, una transición de unos meses y luego llegarán 2 o 3 años, que es de donde viene Alba ahora mismo, en lo que todo se mantendrá estupendo y todo funcionará hasta que dentro de pues, X tiempo vuelva a tocar subir de nivel y vuelva a tocar como hacer un poco este cambio. Entonces es más un tema de mantenernos dinámicos y como con un ojo puesto en estar siempre al día y no como vivir de rentas de lo que un día funciona, intentar estirarlo 5 años o 10, 5 igual dura, ¿no? Pero 10 seguramente las cosas ya con todas las sillas y con todas las historias que hay ahora, las cosas hayan cambiado lo suficiente como para que deje de funcionar lo que está funcionando. Entonces tenemos que mantenernos despiertos, básicamente. Sí, que por Y cierto, con esto. estaba buscando si lo encontraba por el hecho de que es lo que dices, que lo bueno de Bistro es que tenemos ofertas vivas, entonces no depende de decir ahora tengo que parar y cambiar todo, sino simplemente como está viva Exacto. vamos pues echándole siempre uso mucho el símil de las especias, pero las especias adecuadas hasta dar con el nuevo plato que queremos transmitir. No pensar, mira, el 16, cómo actualizar tu oferta y vender más ofertas vivas. Ay, estoy justo aquí, estaba mirando lo mismo, Exacto. digo, voy a decir de qué Pues episodio es en el este. episodio 16 hablamos más sobre el hecho de las ofertas vivas, pero se basa en eso, en no pensar, ahora tengo que parar y modificar todo, sino simplemente va evolucionando a medida que esto no es matar Bistro y crear un monstruo nuevo o una oferta nueva, es simplemente que evolucione con eso, con el tiempo y con nosotros. Vale, entonces pasamos a parte privada del podcast. Pasamos.